Bueno, me confirma que ahí estás viendo la presentación, ¿sí? Ya estás Sí, viendo señor. la... Sí, señor. Profe, ¿dónde puedo copiar el link para que mis compañeras se... No, les toca ingresar, porque si ellos lo hacen por fuera no van a quedar registradas. Es que no importa, profe, pero lo importante es que ellas escuchen también No, pero lo... en el caso de nosotros sí nos están diciendo que todos los estudiantes deben hacer el proceso por el campus, ¿sí? Todos. Pues sí, profesor, pero es que como ellas trabajan y están desde el celular, solamente pueden Ahí por también medio lo, del link. no, ahí también lo pueden hacer, Bueno, ya les digo. ¿sí? Porque ya nos están llamando la atención que se están dejando entrar los estudiantes y es que cuando llega el Consejo Nacional a revisar y hacen las auditorías, pues los estudiantes no están quedando registrados y los informes no coinciden con las estadísticas. Es que el mismo sistema genera las estadísticas de los participantes. ¿Sí? Sí. Y es muy sencillo, por eso yo permanentemente les estoy enviando la invitación y les estoy diciendo cómo es que hacen el registro. Bueno, mientras las compañeras logran hacer el registro por el campus, pues vamos a dar inicio a este segundo CIPAS. Se me olvida, el, el, el jueves pasado todos hicieron el proceso en la webconferencia. ¿Sí? No sé, profe, pero es que... Aquí no estaría figurando en usted que se registró. Bueno, profe. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a realizar el segundo CIPAS del curso Empresa Asociativa en el contexto local y global. Y el tema que se va a desarrollar el día de hoy tiene que ver con los problemas y la cooperación social pacífica, enfatizando en los pasos 1 y 2 de la metodología del marco lógico. ¿Por qué en este tema? Porque básicamente la estrategia de aprendizaje que estamos trabajando es una estrategia de aprendizaje basada en qué? En proyectos, en proyectos y para lo cual estamos manejando pues la herramienta de la metodología del marco lógico. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy pues está distribuida en estos 5 aspectos. Se va a hacer algunas aclaraciones sobre la fase 2 y la fase 3. Posteriormente, recordar lo contemplado en lo referente a las empresas asociativas en posconflicto y paz, para luego iniciar con un ejercicio de cómo formular un problema, el marco lógico. El último punto, como lo he manifestado en los diferentes encuentros, pues lo podemos ir realizando las diferentes preguntas en el momento en que ustedes estimen que pertinente, porque considero que es lo más sano para todos, ¿no? Hola Natalia, buenas noches. Buenas noches. Eh, Importante para todos recordar que debemos seguir revisando los materiales que tienen que ver con qué, con esta metodología, porque de la fase 2 ustedes vienen trabajando básicamente
con esta herramienta y aún siento que hay muchas falencias en el sentido en que no se tiene claridad sobre todos los pasos que se manejan con la metodología del marco lógico. El día de hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico y teniendo en cuenta de que ustedes ya han avanzado en algunos aspectos. Bienvenida, Adriana. En cuanto a Gracias, la... tutor. Estoy teniendo un poco de problemas con el internet, pero yo estoy ahí escuchando. Listo. En cuanto a el ejercicio de hoy, es importante la participación de todos, como se muestra aquí. Trato al máximo también de colocar siempre esta transparencia porque debemos nosotros seguir fortaleciendo ese diálogo y esa interacción con los compañeros. Así como hay interrogantes, hay otros que pueden estar buscando respuestas hasta que las encontremos cuando se nos ilumina el bombillito. Y aquí lo difícil es iniciar. Posteriormente, ya cuando empezamos a interactuar, pues los recursos tienen los recursos que nosotros manejamos a lo largo de los diferentes escenarios y materiales, pues nos permiten aquí responder a esos interrogantes. Es así como no podemos dejar de lado, no podemos olvidarnos de que la finalidad de un proyecto social básicamente lo que busca es transformar esas realidades que tenemos en los entornos. Y para transformar esas realidades, pues lo más importante es identificar con los diferentes actores y en el caso de ustedes desde la empresa que están trabajando, pues una problemática comunitaria que se pueda resolver desde estas organizaciones asociativas, sin dejar de lado que el conocimiento que tiene cada uno de ustedes, lo que puede aportar con base en la experiencia, con base en las lecturas, con base en todo lo que han logrado que ir construyendo, centrados en los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Recuerde que en estos días estamos viviendo pues un proceso que se da a través de esos cambios climáticos, en donde nos están recordando que nosotros debemos hacer buen uso de los diferentes recursos, de nuestras energías. ¿Para qué? Para que la sostenibilidad no sea solo del ambiente, es que a veces creemos que la naturaleza es lo que compone esa sostenibilidad, no, la sostenibilidad lo compone todo. En la medida en que la pobreza también la empezamos a disminuir, en esa medida pues estamos siendo un poco más autosuficientes y autosostenibles. En la medida en que la educación empieza a fortalecerse y los indicadores se incrementan, en esa medida también estamos siendo coherentes con brindar esos espacios equitativos para que todos tengamos las mismas oportunidades. Por eso la frase final, en tiempos difíciles la solidaridad puede salvarnos. Así que es bien importante, insisto, y más en este curso que trabajen colaborativamente. La agenda del curso no la voy a presentar, pero sí para que recordarles que hay una agenda que debemos respetar y que debemos
responder a ella oportunamente. No nos centremos en las fechas de cierre, sino en las fechas de inicio. Eso nos da mayores oportunidades de poder interactuar y trabajar colaborativamente. Las temáticas del curso, como lo manifestábamos el día jueves, son 3. Tampoco me voy a centrar aquí. Y este punto también, a pesar de que lo trabajamos en la webconferencia, es bien importante que no se nos olvide la importancia de la asociatividad, que implica que confianza, el poder que interactuar con el compañero, el poder dialogar sin en un momento dado crear controversia y malestares, sino que eso nos permita llegar a acuerdos que fortalecen esa construcción de conocimiento. Luego la participación, el compromiso, la competencia, o sea, ese trabajo colaborativo entre ustedes desde las diferencias que se tengan, pues debe permitir que una cultura mucho más fuerte de la cooperación y la reciprocidad en la medida en que entendemos que todos tenemos cosas para aportar y a la vez tenemos cosas que desaprender. También es importante aquí tener en cuenta que el liderazgo y el trabajo de equipo no implica que yo sea el líder del grupo, sino implica en que se generen espacios donde todos vean motivados a trabajar en equipo. Eso básicamente es lo que les permitirá a ustedes responder a estas problemáticas y a estas actividades que están desarrollando. Difícilmente cuando estamos elaborando un proyecto, desde la mirada individual podemos obtener una respuesta real de las vivencias que tienen nuestras comunidades o se presentan en las comunidades. Y algunas aclaraciones sobre la fase 2. En la fase 2, que fue la que entregaron, pues básicamente lo que hicieron fue nuevamente retomar esa empresa que ustedes habían acordado y mostrar las fortalezas y debilidades. Y acorde con esas fortalezas, perdón, y esas oportunidades, pues mostrar cómo se podía responder a esa problemática que se había presentado. Localizar, hablar de la localización, de dónde se va a desarrollar, digamos, el proyecto para responder a esas necesidades identificadas y los recursos que se requerían. Este es uno de los primeros formatos. Este es el formato más importante que ustedes tienen que desarrollar dentro de el avance de las diferentes fases. ¿Por qué el más importante? Básicamente porque si yo tengo un problema claro, un problema que realmente dé cuenta de lo que está sucediendo en una comunidad, pues de esa misma manera puedo comprender las consecuencias, los efectos que se pueden estar generando desde cada una de las causas que ocasiona, digamos, esta problemática. Si yo tengo claro el problema, pues en esa medida se me va a facilitar identificar causas. Y ya con la causa, pues, revisar qué está ocasionando cada una de ellas. Por eso se habla aquí que máximo 3 causas y 3 efectos, que haya una coherencia y no la causa por un lado y la consecuencia por otro.
la población afectada también tenerla clara. ¿A quiénes son los que les está presentando esa situación? Y quiénes pueden en un momento dado colaborar en la solución. Bueno, esto ya ustedes lo han trabajado, pero es importante recordarles que el éxito está aquí, en el problema. Los recursos, la selección y lo que está contemplado en la unidad 2, que refiere a qué? A las empresas solidarias como estrategia de paz en el posconflicto. Recordemos que en la medida en que nosotros hagamos visible el quehacer de estas empresas asociativas en los diferentes territorios como espacios en donde podemos vincularnos todos, si tenemos que la voluntad de hacerlo, si tenemos objetivos comunes, pues para poder participar y comprometernos con el quehacer de estas organizaciones, pues eso culmina en que la transformación de los territorios y de nuestras comunidades es mucho más visible y va en el camino de la mejora continua del bienestar de la población que se encuentra en estos territorios. Ya en la fase 3, que es la que ustedes están trabajando en este momento, pues básicamente nos vamos a referir al ítem 3, que es la continuación del avance, la formulación y diseño del proyecto Economía Social Solidaria, que básicamente son esas alternativas de solución. ¿De dónde surgen? De escenarios ideales, son los escenarios ideales, son o representan la transformación en aspectos positivos de todos esos aspectos negativos que ustedes identificaron. Porque si hay un aspecto negativo, desde allí mismo debe surgir que una posible alternativa de solución. E insisto, el árbol de problemas es fundamental para poder avanzar adecuadamente dentro del proyecto que ustedes están desarrollando. Y de ahí, pues, ese cronograma de actividades. Si yo pienso dar respuesta a una problemática, ¿cuándo lo voy a hacer? Y lógicamente van a haber algunas actividades a desarrollar, van a haber unas fechas de inicio y unas fechas de culminación. Como la mayoría de ustedes son administradores de empresas, pues esto debe ser muy sencillo, elaborar ese cronograma de actividades. Y acorde a ese cronograma de actividades, pues básicamente es que se puede ir haciendo seguimiento a esas propuestas que ustedes están desarrollando. Como hablamos aquí en esta transparencia, en esta unidad de empresas solidarias como estrategia de paz en el posconflicto, ya habíamos dicho que el posconflicto son los acuerdos, resultado de esos diálogos que permiten establecer acciones que beneficien a todos aquellos que en algún momento dado estuvieron en conflicto. El éxito de un matrimonio está en qué? En que todas esas dificultades, esos problemas que se presentan al interior de las parejas, pues culminen en qué? En acuerdos. Muchas de las veces no decimos las cosas por temor a lo que pueda suceder. Y lo mejor que nosotros podemos hacer en la vida real cuando estamos trabajando con proyectos y en equipo es decir lo que se está sintiendo, lo que se está pensando, y más cuando hablamos de una problemática comunitaria. Muy posiblemente a algunos miembros de los equipos no les vaya a gustar, pero dentro de todos esos diálogos la idea es llegar a estos posconflictos, o sea, acuerdos que nos permiten establecer acciones que respondan a esas necesidades oportunamente.
Por eso las conversaciones ciudadanas para la conclusión del proceso de paz. El proceso de paz no solamente es lo que nosotros conocemos a diario, sino esa comprensión del proceso de paz se da en diferentes escenarios. Esa comprensión de procesos de paz pueden estar dados y visibilizarlo al interior de la familia. Lo importante es que se llegue allí y no continuemos en conflicto. En esta fase 3, básicamente, nos centramos en la unidad 2. Y la unidad 2, precisamente lo que estábamos tratando ahorita, de empresas solidarias como estrategia de paz en el posconflicto, en donde hablamos de territorios solidarios y paz. Cuando hablamos nosotros de territorios solidarios, no nos referimos allá, donde creemos que están algunos grupos armados en conflicto, ¿no? Cuando hablamos de territorio, estamos cobijando todo, ¿sí? La idea es que los territorios, a través de las diferentes respuestas a las necesidades que se presentan, pues básicamente vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en estos contextos. Y eso tiene que generar, ¿qué? Tranquilidad. Eso tiene que generar paz al interior de cada uno, al interior de cada una de las personas que se encuentra allí. Y se verá reflejado con esa risa que tiene Adriana en esa fotografía. Así debemos vivir en el mundo, sonrientes, porque el mundo nos da todo. Lo que debemos hacer nosotros es hacer buen uso de todos esos recursos, hacer buen uso de esas relaciones, hacer buen uso de qué, de eso que nos dicen y de lo que yo pueda compartir, el respetar, digamos, ese medio ambiente, la naturaleza, para que siempre cuente con lo suficiente que nosotros necesitamos. Es así como otro de los temas que contempla esta unidad, el cooperativismo para la paz sostenible en el posconflicto. Propuestas del cooperativismo en el posconflicto. Esa es la propuesta que ustedes están realzando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Herramientas para el diseño de la propuesta a través de la metodología del marco lógico. Y aquí era donde yo quería llegar básicamente el día de hoy, porque la temática de este CIPAS, básicamente, el mostrar que la importancia del proyecto radica en la transformación de realidades y cómo uno transforma las realidades identificando problemas y solucionándolos. Pero lo más importante aquí es tener claridad hacia dónde vamos, qué queremos conseguir, cuáles son los objetivos, quiénes van a participar, quiénes están interesados desde estas organizaciones asociativas. ¿A qué? A comprometerse en el desarrollo de esas alternativas y esas respuestas de solución. Desde ahí donde la administración trata de acercarse a la gestión en el corto plazo, mientras que se desarrollan los planes a largo plazo. Un administrador debe pensar en ello. Pensar en soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Buscando que respuestas acertadas, adecuadas, no respuestas simplemente por salir de qué, del paso, del momento, sino respuestas que en un momento dado trasciendan a través del tiempo. Estos 4 pasos también los había mostrado el día jueves, que es lo que tiene que ver con el qué, con el proceso de la metodología del marco lógico. Importante dentro del marco lógico,
las personas, el trabajo participativo, ¿sí? Porque a través de ese trabajo participativo es que nosotros podemos lograr cambios. A través de esos trabajos participativos para responder a las necesidades es que se pueden establecer acciones claras, el reconocer qué recursos necesitamos, el establecer cuáles son los objetivos, cuáles son esas metas, en qué tiempo podemos nosotros estar dando respuesta. Y lo que les manifestaba, que estos grupos realmente apliquen estrategias gerenciales para que las respuestas sean perdurables en el tiempo. Los que han revisado los materiales, pues ven allí que el marco lógico es una herramienta muy sencilla. Como se observa aquí, estos 5 pasos que se dan en esas 4 fases del enfoque del marco lógico, buscan es que hacer un análisis de la participación. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes en un momento dado pueden ayudar con respuestas, con recursos, con iniciativas, con conocimientos? Y a la vez de esa interacción, identificar claramente cuál es el problema. Identificar la problemática implica reconocer cuáles son las causas que lo están ocasionando y reconocer cuáles son esos efectos. Esto es un ejercicio que ustedes ya han realizado, pero se requiere de más profundidad, de realmente pensar, bueno, si este problema es el que se está presentando, el por qué se está presentando eso, son las causas. ¿Y qué ha ocasionado en el desarrollo? Los efectos. Para posteriormente iniciar con el análisis de los objetivos. Y este análisis de objetivos no es más que la transformación de ese escenario negativo, de ese árbol de problemas en aspectos positivos. Si en el árbol de problemas decimos que una de las causas es la falta de una vía que permita el transporte de vehículos de carga, pues en el análisis de los objetivos, esa sería una alternativa de respuesta. Construir vías, adecuar vías que permitan que el transporte de vehículos de carga. Así es sencillo. Pero a pesar de que ya se tenga clara cuál es la respuesta, entonces nos toca empezar a hacer análisis. ¿Cuál de todas esas alternativas es la mejor? ¿Y qué acciones se pueden desarrollar? Pues para que se haga realidad esa construcción de las vías. Porque no basta solamente con tener identificado qué es lo que pasa y cómo se puede solucionar, sino cómo podemos nosotros contar con los recursos necesarios para poder desarrollar esas alternativas de respuesta. Y eso refiere al ítem 4, análisis de las alternativas o estrategias. Y es hasta aquí donde, ¿qué? Donde se trabaja esa primera parte del marco lógico, que tiene que ver con la identificación del proyecto. ¿Qué problema? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué existe? ¿Y cómo se soluciona? Para luego sí pasar al último ítem, que es la matriz de planificación.
de proyectos. Y básicamente aquí lo que se hace es retomar lo que se hicieron en los 4 pasos anteriores y organizarlo de forma resumida. Vemos aquí un ejercicio en donde se está haciendo un análisis de la participación y nos sugieren que identifiquemos quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad, quiénes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por la intervención, qué conflictos pueden suponerse que ocurrirán al apoyar a determinados grupos, porque es una realidad que a pesar de que estemos buscando respuestas a una problemática, no todos los que se encuentran dentro de esas comunidades pues van a pensar que es lo mejor, ¿sí? No todos van a estar de acuerdo, pero por ello el análisis. Hay que mirar con esas respuestas, con esas soluciones, realmente cuál sería el impacto. Si son 100 personas, pues mirar quiénes no están de acuerdo. Y se trabaja pues con los que verdaderamente requieren con mayor urgencia que esa respuesta. Es posible que un 90% de la comunidad esté de acuerdo con lo que se va a hacer y un 10% no, o un 80-20. Por eso los análisis que se deben hacer, y hablamos de beneficiarios directos, de beneficiarios indirectos, de neutrales, o sea, los que no les importa que se haga o no se haga, y los oponentes. Aquellos me dicen, es que si ustedes van a ampliar la vida, a mí me van a quitar 2 metros de mi lote. Sí, pero con esos 2 metros se va a beneficiar al 90% de la comunidad. Además, esos 2 metros hacían parte de ¿qué? De esa zona de vía. Aquí en esta parte es que es importante nosotros nos concentremos y nos tomemos el tiempo necesario para hacer los análisis. Para que cuando en un momento empecemos a indagar y a hacer la proyección, digamos, de esos árboles de problemas y objetivos, pues realmente sean ejercicios muy eficientes y eficaces. ¿Qué instrumentos se pueden manejar? Por ejemplo, para la identificación de un problema, pues una lluvia de ideas, el brainstorming. Para el análisis de causas y efectos, pues utilizamos el árbol de problemas. ¿Para qué? Para identificar cuáles son las causas de ese problema, que en un árbol básicamente esas son las raíces. El tronco es el problema y las hojas son las consecuencias o los efectos. Posteriormente, hacemos que la selección de la mejor alternativa. Y la selección de la mejor alternativa básicamente es lo que conocemos o lo que hacemos a través del árbol de objetivos. Cuando las causas o las raíces las transformamos en medios o aquellas posibles acciones a desarrollar que respondan a la problemática, cuando cogemos el problema y lo convertimos en el objetivo central, recordemos que los objetivos son propósitos y los efectos los transformamos en fines, o sea, en indicadores, en impactos, a dónde queremos llegar. Y por último, elaboramos ¿qué? Esa propuesta, y esa propuesta pues la hacemos a través del que a la final
es la matriz que ustedes deben entregar bien estructurado su proyecto en la fase 5. Bueno, el análisis de problemas no me voy a detener aquí porque ya lo hemos visto. Y una de las formas que uno podría estar en el contexto real priorizando problemas es bajo este esquema, analizando cada uno de los problemas que se han identificado y establecer como una escala para la revisión, ¿no? Sí, sin importancia, medianamente importante, muy importante. ¿Para quién? Pues para la comunidad. Y empezamos a hacer ese análisis de cuál es verdaderamente el problema que recoge todo lo que la gente quiere, todo lo que la gente en un momento considera que no se está viendo. Posteriormente, pues empezamos a elaborar ese árbol de problemas. ¿De dónde parte? De ese problema principal, en donde establecemos causas y establecemos los efectos. Toda esta información la encuentran ustedes en el material que tienen. Estos son los ejemplos también que les he colocado en que un problema no es la ausencia de la solución. Reitero lo que he manifestado. Cuando yo digo que me faltan unos zapatos, eso no es un problema. Eso es el resultado, eso es una respuesta. Desafortunadamente a nosotros, a lo largo de nuestra vida nos han enseñado que los problemas se dan a partir de la falta de algo. Y los problemas no se dan a partir de la falta de algo. Ese es el resultado. ¿De qué? De una situación que se está presentando. ¿Sí? De pronto la falta de zapatos se generó a través de una problemática diferente. La falta de zapatos se le pudo generar a una persona por la dificultad que tiene de qué, de conseguir un trabajo digno. Y resulta que era que su presentación no era la más adecuada. ¿Y por qué no era la más adecuada? Porque siempre para la empresa donde quería vincularse era muy importante, digamos, la presentación de la persona y los zapatos no eran los mejores, ¿sí? Pero no era la falta de zapatos, era la dificultad que se tenía de la consecución de un trabajo. Y el resultado fue de esa investigación que era la falta de unos zapatos adecuados. Es así como ustedes observan aquí estos ejemplos que hay de textos en donde presentan problemáticas, problemas, altos índices de comercio informal en el municipio. Ahí no estamos diciendo que falta un espacio para las personas de comercio informal. Estamos diciendo que se están incrementando los índices de comercio informal. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser muchas. ¿Sí? Puede ser una de las causas de una problemática de ese tipo, es que puede haber mucha inmigración de personas de otras regiones. ¿Sí? Otra puede ser que el sector empresarial de la región, pues básicamente cada día es más bajo. Entonces por eso se empiezan a crear que altos índices de comercio informal.
Otra problemática, deficiente condiciones en vías de acceso a las veredas altas del municipio de, y lo quise presentar así para que entre más delimitado esté la problemática en esa medida también va a ser mucho más fácil dar respuesta y diseñar el proyecto, porque en algunas ocasiones generalizamos, por ejemplo, si nosotros dijéramos deficiente condiciones en vías de acceso a las veredas altas del municipio, es muy posible que las veredas, el número de veredas altas del municipio sean 10 y resulta que solamente hay una vereda que no tiene vías de acceso. Entonces es bueno delimitar y decir dónde. Con eso dejamos también espacio para otras investigaciones, ¿no? Incremento de indicadores de hurto de vehículos en el municipio. En algunas propuestas han dicho, no es que se han incrementado los hurtos en el municipio tal, sí, pero cuando hablamos de hurto hay muchas clases de hurto. En este caso estamos hablando de vehículos y aún queda siendo amplio. Por ejemplo, podríamos de hurto de motocicletas y todavía queda amplio. Podríamos estar hablando de motocicletas de marca Yamaha, por ejemplo, o motocicletas de ciertos cilindrajes. Sí, es la forma en que yo puedo ir delimitando en la medida en que yo tenga más claridad de la problemática que voy a analizar, en esa medida voy a tener más posibilidades de dar respuestas que concretas y efectivas. No sé si hasta aquí haya preguntas, porque me están dejando hablar solo. Dudas, preguntas, no me han escuchado, No, no, señor, no tengo dudas. pero sí, con los ejemplos que se han dado, hay mayor claridad. En mi caso sí he tratado de ver algunas cosas que había hecho diferente en temas del árbol de objetivos y del problemas, creo que era. No lo había visto de esa manera, entonces creo que ya sé cómo corregir tengo algunos errores en mi parte individual. Ya. Sí, de eso se trata cuando nosotros estamos investigando y analizando problemas en la medida en que yo pueda delimitar y sea más específico, pues en esa medida voy a también a tener la posibilidad de dar respuestas más concretas y más reales. Bueno, continuemos. Los objetivos, bueno, ya estábamos hablando aquí de que posterior al árbol de problemas, si lo tengo bien estructurado y claro, pues básicamente los objetivos, el árbol de objetivos es mucho más fácil que elaborarlo, porque simplemente escoger el árbol de problemas y transformarlo en aspectos positivos. En algunos casos, solamente se vuelve positivo la primera palabra. Por ejemplo, si la causa es que falta algo, pues en el árbol de objetivo disminuir, ¿sí? Y ahí ya lo estaríamos ¿qué? Convirtiendo en un aspecto positivo. Por eso se dice que las causas se convierten en medios y los efectos en fines. Esto lo vemos ahorita más fácilmente con el ejemplo. El análisis de las alternativas. Cuando yo convierto una causa en medio, básica, el medio se me convierte en ¿qué? En esa alternativa de respuesta. Por eso aquí en el análisis de alternativas ustedes encuentran dentro de su guía esta tablita, que los medios
se van relacionando aquí, se relacionan, pero les digo que máximo 3. Y digamos en un ejemplo podríamos estar diciendo que una de las alternativas de solución es que comprar 2 vehículos de transporte de carga pesada o 2 vehículos de transporte de alimentos. Sí, yo ya sé que esa es mi respuesta. Esa es mi solución a la problemática que tengo frente a qué? A los altos índices de pérdida de transporte de alimentos. Pero bueno, ¿yo cómo voy a hacer para comprar esos 2 vehículos de transporte de alimentos? Entonces ahí vienen las acciones. Una acción puede ser ir al mercado financiero y sacar un préstamo. Otra puede ser contratar una empresa para que me preste ese servicio. Otra podría ser que alquilar los vehículos. Ahí ya tengo 3 acciones. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Pero ¿cuál de esas acciones es la mejor? Entonces aquí viene el otro análisis. Me toca empezar a analizar acción por acción. Estableciendo que algunos criterios. ¿Sí? Y esta tablita ustedes también la tienen en la guía. La primera columna sigue siendo la misma, pero aquí hay un cambio. Se agrega otra columna de los criterios que yo voy a tener en cuenta para valorar cada una de esas acciones que yo establecí. ¿Para qué? Para dar respuesta a la problemática que tenía. Por ejemplo, aquí estábamos hablando de adquirir 2 vehículos de transporte de alimentos. Y habían 3 acciones. Uno era sacar un crédito, otro era contratar una empresa y otro es alquilar los vehículos. Pero ¿cuál de estas 3 acciones es la mejor? Entonces, estos criterios que yo establecí aquí son ejemplos. ¿Sí? En este caso, yo establecí que uno de los criterios que se iba a tener en cuenta eran los costos. Otro criterio, los beneficios, los riesgos ambientales, los riesgos económicos, los riesgos sociales, otros. Eso significa que cada uno de ustedes en su proyecto puede establecer los criterios que considere acorde a la solución que en un momento dado haya determinado. A cada uno de estos criterios hay que ponderarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la acción yo pueda medirla. Por ejemplo, estos criterios los voy a manejar con una escala de 1 a 5 y es alto cuando el criterio me dice que se encuentra entre 4 y 5, que es medio cuando está entre 3 y 4 y que es bajo cuando está entre 1 y 2. Y entonces empiezo yo a hacer los análisis criterio por criterio a cada una de las acciones. ¿Cuál es la mejor? Entonces aquí también usted establece que la mejor alternativa es la que mejor puntaje tenga, la que mayor puntaje tenga. Eso lo decide cada gerente, ¿sí? Pero hay que analizar cada una de las acciones que uno propone para mirar a ver cuál es la mejor.
y así determinar también cuál de esas acciones fue la alternativa más viable. Posterior al hacer esos análisis, entonces ya viene el análisis de los resultados. Ya en este cuadrito mucho más que concreto, más resumido. En la primera columna se siguen conservando los medios. En la segunda columna, la acción con mejor valoración para cada una de las alternativas. Y en la tercera columna, la justificación muy concreta, el por qué se eligió esa acción. Y luego, ahí sí nos vamos para la matriz de planificación del proyecto. Básicamente esa matriz de planificación del proyecto, según los expertos, se maneja en 4 filas y en 4 columnas. En las columnas va el resumen, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Y en las filas van lo que ustedes tienen en su árbol de objetivo. Los fines, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Cuál es el fin? Son los indicadores, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Es el objetivo central. ¿Cuál es el componente? Son esas alternativas, esos productos que usted estableció. Y las actividades son todas las acciones que usted debe desarrollar para poder obtener su producto. Por ejemplo, si el producto fuera producir 10 panes, entonces las actividades tienen que relacionar las acciones que usted debe desarrollar. ¿Para qué? Para producir esos 10 panes. ¿Desde dónde? Desde la compra de las materias primas. ¿Sí? Eso eso se registra en la matriz. Por eso se habla de que es un resumen del proyecto. Para que alguien interesado, en lugar de ponerse a leer todo el proyecto, pues venga a la matriz de planificación y allí encuentre qué es lo que usted quiere hacer. El problema, el propósito, el producto que usted quiere, el producto o servicio que usted piensa producir y las actividades a desarrollar. Y así le estaría quedando la matriz. En resumen, viene lo que usted ha trabajado en su árbol de objetivos en la primera columna y en las otras columnas los indicadores, los medios de verificación, de evaluación. Usted me dirán, pero usted dijo que eran 4 y 4. Y ahí veo 5 columnas. Sí, coloqué la columna de supuestos. Es importante que todo proyecto tenga unos supuestos. ¿Quién me dice que es un supuesto? Ahí está. Ahí está establecido el concepto. Un supuesto es todo aquello que puede pasar y no depende de usted. Es algo que no podemos nosotros controlar. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un proyecto y dentro del cronograma del presupuesto quedó que se iba a hacer en 4 meses y que en el primer mes el 25%, el segundo mes el otro 25%, el tercer mes 25%, y en el tercer mes no me desembolsaron el 25%, pues se me paró la obra en el segundo mes. Entonces, si yo lo llevaba al día, debe quedar la obra ¿en qué?
en un 50%. ¿Sí? Para eso nos sirven los supuestos. Y es bien importante que nosotros en todo proyecto lo coloquemos para evitarnos de dificultades posteriores. Vamos a ver un ejemplo práctico. Este ejemplo está basado en una problemática que se tienen en una ciudad X y tiene que ver con los animales por calles del municipio. Aquí esto es un es un problema macro, que no digo qué tipo de animales. Aquí podría estar hablando de perros, de incremento de perros en las calles, incremento de ratones. Pero bueno, lo dejé así en forma general. Y ahí está todo el contexto de lo que sucede. Lo cierto es que el gobernante local los va a contratar a ustedes ¿para qué? Para que busquen una alternativa a esa problemática, buscando que mejorar la calidad de vida de la comunidad. Inicialmente, el tema de la proliferación de animales en las calles del municipio, para lo cual se había realizado un diagnóstico previo y de allí partir para el diseño y construcción del proyecto solicitado por el gobernante local. Entonces ahí contrataron a Diana, a Natalia y a Adriana, que solucionen que esta problemática, que elaboren un proyecto que responda, digamos, a esta problemática. ¿Qué hacen ustedes como gestoras de ese proyecto? Lo primero, un diagnóstico. Un diagnóstico donde van a hacer una lluvia de ideas, de situaciones que se presentan con quienes, con la comunidad. Entonces, allá en esa reunión, ¿qué lograron ustedes registrar? Que algunas personas decían, no, es que hay abandono de mascotas por sus dueños, que la economía de la familia no es la mejor, que falta de tiempo para dedicar al cuidado de animales, que hay robo de animales, pérdida del cariño por los animales, falta de guarderías, mudanzas de los dueños de animales con baja responsabilidad, no realización de campañas locales. Todas estas lluvia de ideas ustedes encontraron. Pero ¿cuál es la problemática? Con todo esto ustedes, ¿a dónde llegaron? ¿Qué pudieron concretar? Con todo esto, ¿qué pueden concretar ustedes? ¿Quién me ayuda? Adriana, Diana, Natalia. Esto es una lluvia de ideas de todo lo que dijo la comunidad. Pero ¿cuál es el problema ahí? Natalia, ¿qué me dice? Pues, o sea, veo que el problema puede ser que la comunidad no tiene la forma como de mitigar ese incremento de animales que están sin hogar, por así decirlo, no tienen la forma, digo yo, de sostener o de ayudar a que eso no se presente, más o menos así. Ya. Bueno, con toda esta lluvia de ideas, básicamente lo que se puede percibir allí de la problemática es que hay un incremento de animales callejeros en el municipio. ¿Sí? Eso es Sí. lo que se puede percibir de todo esto. Por lo que sea,
pero los pobres animalitos quedaron en la calle. Entonces, para el municipio se convierte en una problemática, porque hay muchos animales en la calle. Y si vamos más de fondo, pues con los animales en la calle, eso se crea una serie de situaciones que van en contra del bienestar de las comunidades. Por ejemplo, es muy posible que los animales generen incremento en la salud pública de la población. ¿Por qué razón? Pues por todos estos excrementos que dejan por ahí, ¿sí? O es muy probable que se incremente el nivel de accidentalidad. Bueno, hay muchas cosas que se pueden presentar allí. Teniendo claro este problema de incremento de animales callejeros en el municipio, entonces nos vamos ¿para qué? A formular el árbol de problemas. Y en el árbol de problemas sí ya podemos tomar algunos aspectos. Incremento de animales callejeros en el municipio. Una de las causas, desconocimiento de las normas de protección animal. Hay gente que cree que el hecho de tener un animal y dejarlo en la calle, eso no le puede ocasionar sanciones. Claro, lo ocasiones sanciones porque hay unas normas de protección animal. Otra de las causas es que hay escape de animales de las casas. Eso también está incrementando ¿qué? El número de animales. Que hay bajos ingresos de las familias. El hecho de tener bajos ingresos de las familias, pues no pueden en un momento dado responder por las mascotas. Y ese desconocimiento de normas de protección que ocasiona incremento de animales en las calles. ¿Sí? También se da la proliferación de animales en las calles y abandono de animales. Porque los bajos ingresos por abandono de animales. Y si así seguimos, si nosotros trabajamos con los 5 por qué y por qué el desconocimiento de normas de protección animal, aquí pueden estarse presentando porque no hay campañas por parte del gobierno municipal, ¿sí? O de las instituciones encargadas de qué? De la protección de animales. Porque hay escape de los animales de las casas, porque no se cuenta con seguridad, ¿sí? Porque no tienen un sitio adecuado donde mantener estos animalitos. ¿Y por qué se da esos bajos ingresos de las familias? Porque no hay empresas en la región que permitan que emplearse a la población. Y si sigue uno buscando más porqués, esta estrategia de los porqués es importante, pues nos facilita a futuro elaborar esa matriz final. Si vamos a otro incremento de animales en las calles, ¿qué genera? ¿Qué genera? También lo puede uno hacer hacia arriba. Y por último va a encontrar que el efecto final es que se genera grandes problemas sociales en qué, en la comunidad, o problemas de sanidad, ¿sí? O se incrementan las enfermedades. Con este árbol de problemas, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a buscar qué alternativas de solución. Y es el árbol de objetivos, que habíamos dicho que era la transformación de esos aspectos negativos en aspectos positivos. Si había un desconocimiento de las normas, entonces un escenario ideal es que la gente tenga conocimiento, conocer las normas de protección animal, controlar y asegurar que
los animales en las casas. Incrementar ingresos o mejorar ingresos de las familias. Reducir esta reducción de animales en las calles. Se me olvidaba que cuando estoy hablando de árbol de objetivos como son ya alternativas de respuesta deben ir al inicio con verbo en infinitivo que no está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, reducir animales en las calles, disminuir animales en las calles, cuidar de los animales en la casa. Esos son aspectos positivos. Y ya teniendo esta respuesta, entonces nos vamos hasta los formatos que manejamos, los recursos. Espera que nos vamos aquí al análisis de las alternativas. En la columna de medios colocamos cada una de las alternativas. Conocimientos de las normas de protección animal, control y seguridad de animales en las casas, incremento de ingresos en las familias. Estas son las soluciones. ¿De dónde salieron? Del árbol de objetivos. Las mismas. Pero, ¿cómo conocer las normas de protección animal? De una acción 1. Compra de un espacio físico para realizar talleres sobre normas de protección animal. Acción 2. Contratación de organizaciones de protección animal para que realice charlas a las comunidades. Acción 3. Arrendar edificación con el fin de realizar talleres de sensibilización sobre normas de protección animal. Ahí hay 3 acciones. 1, construir un espacio para donde se puedan brindar ¿qué? Charlas. Otro es contratar organizaciones expertas en el tema. Y la otra es arrendar un espacio para allí generar ese tipo de conferencias. En cuanto al control y seguridad de animales, la acción 1, adecuar un espacio físico en las viviendas. Como son de la familia responsable de adecuar. Una segunda acción, matrícula de las mascotas en una empresa de cuidados para animales. O sea, llevarlos a un lugar en donde cuiden mascotas, si no se tiene el tiempo suficiente, ¿no? Acción 3, no se aplicó. Sí, hay otras, pues se pueden colocar máximo 3 acciones. Y en el caso de la otra alternativa, ¿cómo mejorar los ingresos en las familias? Acción 1, adquisición de elementos de bienestar para los animales en casa. Si se incrementan los ingresos, pues una de las acción 1 es que se pueden adquirir elementos de bienestar. Una acción 2, mejorar la alimentación balanceada para los animales. Si ahí, si se mejoran los ingresos, se puede hacer todo esto. Bueno. Y aquí seguimos. Los medios son los mismos y aquí vienen los criterios. Los criterios para valorar cada una de esas acciones como lo había mostrado anteriormente. ¿Y a dónde llegamos? En el conocimiento de las normas de protección animal se llegó que la mejor alternativa, según los análisis, era la compra de un espacio físico para realizar talleres sobre normas de protección animal. Pues dependiendo de los criterios que allí estaban establecidos. Un segundo, control y seguridad de animales en las casas, que matricular las mascotas en empresas de cuidados para animales. Y en la tercera alternativa, incremento de ingresos a familias, la adquisición de elementos de bienestar para los animales en casa. Como ven ustedes, esto es una secuencia, tiene que haber una coherencia.
¿De dónde surge todo eso del esquema del árbol de objetivos? ¿Sí? Y la matriz del marco lógico, el resumen es mejoramiento del bienestar de la comunidad. Ese es el fin, que hay que mejorar el bienestar de la comunidad. ¿Cuál era el propósito? Disminuir los animales callejeros en la calle del municipio X. ¿Cuáles eran los productos? Conocimiento de las normas de protección animal, control y seguridad de animales en las casas, incremento ingresos en las familias y en actividades. Aquí tienen 1, 2 y 3. Entonces hay que establecer las actividades para el caso de la alternativa 1, en el caso de la alternativa 2 y en el caso de la alternativa 3. Con cada uno de estos aspectos que se registra en la primera columna hay que establecer un indicador para cada uno. Aquí tengo solamente uno. El fin, mejoramiento del bienestar de la comunidad. Digo que el indicador de ese proyecto es que al menos el 70% de reducción de animales callejeros en el municipio. ¿Sí? Los medios de verificación son los registros que pueden tener las secretarías de salud o las oficinas de salud. Ya puede uno ir a verificar si realmente se están registrando los animalitos. Un supuesto, no asignación de recursos para el desarrollo del proyecto. Si no se asignan recursos, pues no se puede hacer nada. Dudas, preguntas, inquietudes. No, señor. Todo claro. ¿No? No. Bueno, entonces, con esto damos por cerrado este segundo CIFAS. Seguramente que no es fácil, pero en la medida en que vayan avanzando, pues van a tener mayor claridad frente a estos aspectos. Por hoy damos por culminado este espacio. Espero en el desarrollo de las fases siguientes poder seguir aclarando sobre el tema. Si hay inquietudes, aún todavía no he cerrado. Eso lo deciden ustedes. Aquí estoy a la espera. Profesor, Sí, espérame, yo tengo una duda, pero espérame, vi un momentico. ya. Para la entrega del trabajo final, profe, Sí. pero El permítame, trabajo profe. final de esta fase. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos yo entregué el árbol de problemas. Sí, Creo que me hizo una retroalimentación. sí, señora. Pues yo la verdad, el árbol de objetivos no lo hice de la misma manera porque pues como el profesor nos había dicho que el anexo 3 Ah, era sí. no, perdón, espérame, mira. O sea, tengo que pasar a hacer así el monachito así como lo hizo en la No, retroalimentación, ¿cierto? como está en la guía. O sea, lo que yo quise hacerlo
a través de cuadros era para facilitarles a ustedes el manejo, ¿no? Y allí yo siento que es como más que fácil que ustedes comprendan, digamos, como esa coherencia que tiene que ver entre un aspecto y el otro. Cuando uno lo presenta en el árbol, como que hay más dificultades en el esquema y como que no se comprende bien. Pero al igual, el esquema que ustedes tienen en la guía es lo mismo que se presenta en el árbol de problemas. Lo que pasa es que si habla de árboles porque es un arbolito, ¿no? Y el otro, pues, una tablita en la cual yo les transferí allí los mismos elementos. Sí, es lo mismo, pero pues es que como no le entiendo acá cuando me dice así como presentan causas concretas, al igual hacerlo con los efectos. Sí, Claro, esto que requieren revisar pues algunas causas. la coherencia. Pues es que para mí eso La está cau, bien, profe. bueno, lea una, Ay, me toca descargarlo porque no lo tengo a la léame mano. una causa. Espérame, profe. O espera, le doy opción de Espera. que comparta la No, profe, documento. espérame. Bueno, sí, profe. Porque en el ejercicio que les mostré, si revisaban ustedes cómo iba dándose esa coherencia. Ah, Diana tiene ahí, sí, Ese es mi árbol de problemas. subsidios para la población más vulnerable. Sí, Pues es que no sé qué corregirle a eso, profesor. subsidios para la población más vulnerable. Es que cuando ustedes dicen alto costo del transporte intermunicipal, recordemos que la causa es lo que ocasiona esos altos costos, ¿sí? Y usted me dice que el subsidio es el que ocasiona el alto costo del transporte. Ah, ya le entendí. O sea, puedo colocarle como falta de subsidios. Ah, bueno, ahí sí mejoraría, ¿no? Claro, es la redacción. Es la redacción. Por eso yo le hice ahí la realimentación. Si no estoy mal, le dije, ¿será que los subsidios generan altos costos? ¿Será que los bajos ingresos de la población ocasionan altos costos del Ah, transporte? también le dije eso, Listo, ¿sí? profe, ya le Esa es la entendí. coherencia. Y bájenle al texto. Es que miro pareja en ensayos generar celdas de efectos. Y no le pido un Bueno, ensayo, sean lo más concreto posibles. ¿Sí vieron el ejemplo que yo les presenté? Ahí no necesitamos descripciones, necesitamos cosas concretas. Así como las causas las tienen ahí concretas, no están bien redactadas, pero al menos no se mira tanto texto ahí. Pero cuando usted se sube allá a efectos, mejor dicho, allá escriben un ensayo, ya, bueno, profe. ¿sí? Sí, señor. Otra cosa, para presentar el trabajo colaborativo, podemos Sí, tomar pues como referente mi trabajo, organizarlo entre todas y presentar ese, ¿cierto? no necesariamente el trabajo colaborativo implica seleccionar el trabajo mejor, sino un trabajo colaborativo implica construir un trabajo teniendo en cuenta la mirada de qué, de todos. Por ejemplo, no de Diana, nos parece bien que la falta de competencia es importante. Nos parece bien que de Natalia esta causa también influye, ¿sí? Porque cuando se coge
de soporte y un solo trabajo, entonces parecía que los otros no se tuvieron en cuenta. ¿Sí? O sea que ellas eso pueden aportarle pues a mi claro, trabajo, todos. ¿cierto? O alguien que se encargue de ir organizando uno con el aporte de qué, de cada uno, teniendo en cuenta esto. Para eso es que les digo yo que se dé la interacción, el aporte, las observaciones de ustedes a sus compañeros y van construyendo. ¿Sí? Mm. Pues yo creería que ellas podrían aportar al mío. Pues eso lo manejan ustedes, yo allá no me voy a meter. Pues sí, profesor, porque es que, por ejemplo, ellas tienen algo, por ejemplo, en la tabla del cronograma, todo eso es muy parecido, casi que los pasos son iguales, el resto es igual, lo único que cambia es como el árbol de problemas, ¿no? Pero todos tienen que elaborar árbol de problemas. ¿Sí? Porque Mm. precisamente de esa mirada de cada uno es que ustedes pueden construir un mejor esquema colaborativo, ¿no? Y máximo 3 causas y 3 efectos. ¿Y le No dejo nos, esas 4 causas o le quito una? por eso les estoy diciendo que máximo 3, ¿sí? Ah, Pues bueno. para que se les facilite a ustedes el trabajo colaborativo. Ah, listo, profe. Y todos Entonces, trabajen, todos tienen que hacer el trabajo, vamos a ¿sí? empezar, aportamos. Bueno, ¿Qué otra cosa hay de dudas, preguntas, las compañeras? o sea que, por ejemplo, esta semana ya podemos entregar lo que son conclusiones, todo eso la introducción y los objetivos, todo eso lo subimos al... No, la idea es que ustedes no empiecen a presentar por pedacitos, la idea es que presenten un trabajo cada una completo ya, pues para que así mismo cuando van a presentar el colaborativo también se pueda ver la estructura completa, ¿no? Porque es que así llegaríamos todos todas a una sola conclusión, ¿no? Pues no sé, Porque, por ejemplo, profesor, yo tengo mi árbol de problemas, yo lo arreglo o ellas le aportan. Em, pues va a ser el mismo árbol para todas, ¿no? Porque pues ellas le están aportando no va a ser al el que. mismo, por eso cada uno debe hacer su trabajo individual. Porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer el colaborativo? Y, por ejemplo, Adriana hace una cosa, yo hago otra, y El problema entonces es el el árbol de mismo, no, problemas el se nos problema, crece. no, el problema es el mismo. Lo que pasa es que es posible que Adriana, ella considere que hay otras causas. Yo no estoy diciendo que peguen todas las causas. Ya. Estoy diciendo es que seleccionen las causas más relevantes, que son máximas. Profe, Ah, pero ¿Cuántas? en el trabajo colaborativo dice que debemos organizar Uno un solo, árbol. sí señora, uno solo, pero el Un árbol, colaborativo. pero Pero es el que individual lo hace o cada sea, uno. quedo sin entender. Cada uno hace su árbol, ¿verdad? Ajá. Y después hacemos una entre todos. Pues con los aportes de todos miran cuáles son las causas más relevantes. Ok, entonces somos 4, serían 5 árboles de problema, ¿sí? Bueno, y lo quieren ver así, sí. Sí, pero el colaborativo es uno solo. Por eso la guía le dice ahí en la introducción también que los trabajos individuales son los insumos para elaborar el colaborativo. ¿Sí? Ya le entendí al profesor, o sea, de todas tenemos los aportes. Lo que pasa es que para presentar un solo árbol para el colaborativo es escoger pues las causas y efectos más importantes. No necesariamente tiene que ser el de una, sino. Eliminamos 2 del mío porque los de Adriana tiene uno más importante y Natalia tiene otro importante, entonces los podemos unir. Eso es lo que quiere decir el profe, me imagino. Esos son los análisis que ustedes hacen ahí.
al interior de todo lo que se ha presentado, entonces empieza a dialogar. No, a mí me parece que esta causa, Y ese diálogo lo tenemos que hacer en el foro o nosotras internamente en nuestro grupo. si lo hacen internamente en el grupo, entonces toman una imagen de ese trabajo que han desarrollado y lo suben ahí, Ah, ya, profe. ¿sí? Sí, Porque señor. yo no me puedo imaginar que usted dice, no, es que trabajamos allá y sí, no hay una evidencia. Pero pues nosotras sí hemos trabajado bastante por No, un pero grupo de entonces, WhatsApp que tenemos. bueno, pero entonces colocar una imagen de esa y la pegan ahí. Ah, listo, profe. Poneo, a estos cursos no solamente los evalúo yo, hay auditorías que hacen a los cursos, ¿sí? Entonces entran y miran el desarrollo del curso y hay veces uno llega y hace las realimentaciones y califica y le llaman a uno la atención. Bueno, ¿usted cómo calificó estos estudiantes y no se le mira ninguna realimentación aquí, ningún aporte aquí? No, pero es que los estudiantes tienen otros canales de comunicación. ¿Dónde están? Ellos trabajan en otro escenario. Pues las dificultades que sí, pero muéstrelos. Y si no hay, Listo, profe. ¿sí? Ujú. Todo toca soportarlo aquí. Por Bueno, ejemplo, a mí me dicen, usted dice el segundo CIPAS. ¿Y dónde están las imágenes? ¿Dónde está el soporte? ¿Cuál fue el tema que manejó? ¿Dónde está la presentación? Todo eso le revisan a uno. listo, profe. Bueno, ¿qué más dudas Gracias. e inquietudes tienen? Hablen porque es el momento. Nos queda solamente un CIPAS final ya y una web final también, no más. Así que aprovechemos estos espacios. Yo trato de qué, de tratar de darles todo así como el paso a paso, pero lo que no es muy grato es tener que irlos a buscar. ¿Qué pasó hoy, por ejemplo? ¿Sí? Sí, señor. La idea es que todos tengamos los cronogramas y yo les publico, les envío, pues porque es importante que todos participemos. ¿Qué más dudas hay? Creo que por ahora no tengo más dudas, profe. Muchas gracias. ¿No? Entonces fue grato estar con ustedes. Los dejo descansar, a que piensen, que analicen y vayan organizando mejor el documento. Bueno, muy Listo, profe. buena noche No, para muchas todos. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. gracias igual. Gracias igualmente. Bueno, chao.